Muy bien, me da mucho gusto tenerlas el día de hoy aquí y pues les voy a preguntar cómo se encuentran el día de hoy. Por favor, ahí es que, Lucero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Me escuchas, Lucero? Lucero, ¿me escuchas? Creo que no me escucha Lucero. Muy bien, Marisela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes, profe. Bueno, pues bien, aquí ya contenta para tomar la clase. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué tal? Este, ¿Las tareas ya las terminaron? Ay, profe, ayer ni se dormía por estar mandando las tareas, ¿eh? ¿Por qué? Sí, ya vi que sí es un buen de tarea. Yo dije, ay, ¿qué le pasa al profe? Y eso nada más es de la clase pasada. Ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer en estas clases. Muy bien, pues voy a empezar a proyectar. Si se dan cuenta, chicas, vamos a ver lo que es la expresión. Dentro de la expresión escrita hay dos cosas importantes. Una, el cuadro sinóptico, y la otra es la monografía. Un cuadro sinóptico dice que puede elaborarse con llaves, las cuales son ideas generales llevando a lo particular. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si vamos a hablar sobre un árbol, vamos a poner ahí tipos de árboles, aquí en la primera partecita donde dice idea general, ¿vale? Y después aquí podemos poner pinos, podemos poner nogales, podemos poner abetos y vamos explicando cuál es cada uno de ellos. Posteriormente, si tenemos ejemplos de dónde pueden estar este tipo de árboles, pues los vamos poniendo. Y al Buenas final tardes. un pequeño dibujo, ¿vale? Les voy a Buenas tardes, proyectar. profesor. Ahora sí ya lo Hola, escucho. Lucero, ¿ya me escuchas? Ay, Ya, qué ahora bueno. sí. Ajá, Ya te escuchamos igual, Lucero. sí. Les voy a proyectar un video. Ajá. Permítanme, no sé por qué no me aparece. Ahí está. Un video de lo de un cuadro sinóptico y posteriormente empezamos a comentar, ¿vale? Sí, está bien. En esta ocasión miraremos qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace. Primero hablaremos de la definición. Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla y condensada. Se usa principalmente en el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero puede también ser muy útil en el ámbito profesional o laboral, al permitir organizar ideas o conceptos que después se materialicen en proyectos. Ahora veamos la estructura de un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Generalmente, los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas. Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos y subgrupos de ideas. Hay ocasiones en que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. A propósito, existen tres tipos de cuadros sinópticos: de llaves, de diagrama y en red. La diferencia principal entre estos es la manera en la que presentan la información visualmente. Los cuadros sinópticos de llaves son los más comunes y se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias y complementarias, como ya hemos mencionado. A continuación veremos cómo se hace un cuadro sinóptico.
Para crear o hacer un cuadro sinóptico se debe identificar los subtemas que conforman nuestro tema de estudio, identificar también sus variables, relaciones y cualquier detalle que pudiera ser importante. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar palabras clave o conceptos breves y a partir de este punto se empezará a ampliar el cuadro sinóptico. Es habitual poner el tema o idea general en la parte izquierda, centrado, y después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias o secundarias y después los detalles, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. En este sentido, la construcción de un cuadro sinóptico inicia con la revisión general de un tema, lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase es importante realizar un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso es crear la estructura del cuadro sinóptico como tal. Existen numerosas herramientas con las que se puede realizar un cuadro sinóptico. Entre ellas tenemos Excel, Xmind, FreeMind o FreePlane. Excel es quizás la más básica. Tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio, pues tenemos que crear una jerarquía con muchos niveles y se puede crear las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a las dimensiones del cuadro sinóptico. Finalmente, mostraremos algunos ejemplos de cuadros sinópticos con diferentes temas. También le puede interesar el siguiente video. Muy bien, chicas. Si se dan cuenta, esa es la primera parte de un cuadro sinóptico, ¿verdad? Es donde nosotros vamos, como lo decía desde un inicio, donde vamos plasmando nuestras ideas y vamos desglosando un tema, ya sea el tema que te dije tu maestro hacer o en algún momento, pues, sea el tema que... no me deja ver la pantalla. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué es una monografía. ¿Lo puedes leer, por favor, Marisela? Sí, dice monografía, dice. Es un escrito que recoge de forma ordenada y clara la información más importante sobre un tema. Sus partes son tema, introducción, se describe lo que se encontrará en el texto, desarrollo del tema, toda la información, investigación. Conclusiones, se comenta de manera ordenada y en manera de resumen lo más importante. Bibliografía, se escribe las fuentes de consultas. Apoyos ilustrativos. Así es. ¿Las monografías para qué creen que sirvan, chicas? Ahí explican cuando uno quiere buscar algo y ahí uno las encuentra, las monografías. ¿Qué más? Y ahí podemos encontrar las respuestas. Lo que no entiendamos, ahí salen las respuestas. Ok. Les voy a poner ahora un video de qué es una monografía y cómo se hace y comentamos, ¿vale? Sí. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal en donde abordaremos el tema de la monografía. Antes de comenzar, debemos definir ¿qué es una monografía? La monografía significa escribir sobre un tema. Es un texto que se basa en una investigación detallada sobre uno o varios aspectos de un tema, un asunto o una materia. Es un escrito con función informativa y están redactadas con un lenguaje claro y objetivo. Estas incluyen datos, fuentes documentales, descripciones, definiciones, ejemplos y explicaciones. Características de la monografía. Está dividida en párrafos y hace diferencia con un punto y aparte, como se muestra en la imagen. Requiere de una visión crítica. Utiliza aspectos gráficos o ilustraciones
y debes evitar el plagio usando citas textuales. Y debes ser coherente. Pero, ¿qué es coherente? La coherencia textual se refiere a que las ideas estén relacionadas entre sí y con el tema central. Un ejemplo de una oración sin coherencia es: el maestro de Ana dejó la tarea de realizar una oración. Ella escribió: el avión no tenía combustible, por eso cené fideos ayer. ¿Qué observaste? ¿Tenía alguna relación el combustible con sus fideos? Un aspecto importante para que tu trabajo pueda leerse de manera clara es cuidar tu ortografía. La buena ortografía permite darle seriedad. Al escribir, no uses unas letras por otras. Ejemplo, avanzaron con B y avanzaron con V. Tampoco confundas un verbo con una expresión. Por ejemplo, haber por haber. O ausentar el acento ortográfico o tilde. Época en lugar de época. Partes de la monografía. Te propongo a que identifiques esta sección. Si se describe el nombre de la escuela, el título, el autor que lo elabora, el nombre del profesor, la asignatura y la fecha, ¿a qué se refiere? Así es, a la portada. La segunda sección de una monografía es el índice. Es una lista en la que se ubican las secciones o capítulos de un material. Están organizados en el mismo orden en que aparecerán en el trabajo. Cabe resaltar que la portada ni la hoja de índice van enumeradas. Introducción. Puedes realizarla respondiendo implícitamente las siguientes preguntas. ¿Por qué elegí este tema? ¿Cuál es mi propósito u objetivo? ¿Con qué materiales o recursos voy a realizar esta investigación? Número. En esta sección expones el tema, describes los tipos, causas, consecuencias, etc. Se caracteriza por ofrecer explicaciones y descripciones, usar gráficos o recursos de apoyo, imágenes, gráficas o ilustraciones. Ya casi terminamos. Número 5. Conclusiones. Es la sección final de un trabajo. Más allá de realizar un resumen, se constituye por una reflexión final sobre el proyecto. Y por último, son las referencias o bibliografía. Es la mención de los documentos y fuentes informativas que nutrieron la investigación, ya sea de libros, revistas, periódicos o fuentes consultadas. Espero haberte ayudado. Nos vemos en la próxima sesión. Muy bien, regresando a las dos fuentes, ¿para qué sirve entonces el cuadro sinóptico? ¿Para qué sirve, chicas? Es para hablar, por decir, de algo por decir, usted nos deja investigar y ya sobre, pues anotar, ¿no? O sea, de qué se está hablando, el por qué y bueno, si hay alguna otra, pues sí, sus detalles.
Así es. Como lo mencionamos en un inicio, es resumir la información y hacerla de una manera más gráfica, ¿verdad? ¿Y la monografía, de qué manera es? ¿O qué fue lo que entendimos? Bueno, nos sirve para organizar bien un tema. Ajá. Y es lo más importante que nos va a servir sobre el tema que estamos hablando, ¿vale? Muy bien. Dice, leamos una monografía. En equipos, lean el siguiente texto monográfico sobre los otomíes. ¿Empiezas a leer, por favor, Lucero? Otomíes. Dice, los otomíes han jugado un papel importante en los procesos cul- culturales e, e históricos del centro de México, razón por la que se, ha- se, ah, por el por México. Estudios recientes han demostrado que los otomíes, lejos de estar dominados por los conquistadores, eran parte esencial del panorama político, militar, económico y social del centro de México. Para panorama histórico, la región del Valle de Mezquital fue conquistada por los españoles hacia 1520, por lo que la población otomí sufrió la injerencia constante de conquistadores y religiosos. A pasar de ello, los otomíes idearon estrategias que les permitieron preservar sus culturas y su lenguaje. La economía en el valle de Mezquital, después de la conquista, después de la conquista giró alrededor de tres actividades: agriculturas, gena- ganadería y Ganadería. minería. Muy bien. ¿Puedes continuar, por favor, Marisela? Sí. Ay, espérame que ay, ¿qué le pasó a mi pantalla? Ay. Lengua. La lengua otomí pertenece a la gran familia lingüística. Ay, es que no se ve toda mi pantalla. ¿Nada? No, es que no sé qué. ¿Qué se ve mejor? Allá. Que se veía medio. Bueno, otra. Lengua. La lengua otomí pertenece a la gran familia lingüística otomangué. Dentro de esta familia existen varias agrupaciones lingüísticas: mazateco, matlacinca, chatino, mixteco, cuicateco, zapoteco, triqui, otomí, chinanteco, mazahua o musgo, tlapaneco, popoloca, chocholteco, chichimeco, jonás, pame e ixcateco. A su vez, la agrupación lingüística otomí tiene las siguientes variantes lingüísticas: ñujú, otomí de la sierra; ña, Ñaño. ñaño, otomí bajo del noroeste; ñato, tomí del oeste; ñoño, otomí del oeste del Valle del Mezquital; ñañú, otomí del Valle del Mezquital. Territorio. En la actualidad, el pueblo otomí habita en la región conocida como el Valle del Mezquital.
que se encuentra en la parte central del estado de Hidalgo. Esta región se divide a la mitad de la serranía de San Miguel, que se ramifica a su vez en diferentes desniveles al norte. El valle de Izmiquilpan al sur, el valle de Actopan y levemente más bajo al noroeste. Una llanura que comprende la parte septentrional del municipio de Ixmiquilpan y el del Tardonal. Continúa, por favor. Organización social. Las familias otomíes por lo general son extensas, de 7 a 15 personas, y su organización es patrilocal, es decir, los hijos casados, después de vivir un tiempo con sus padres, construyen su propia vivienda, la mayoría de las veces en un terreno cedido por estos. Sus casas están compuestas de una o dos piezas que sirven de estancia, comedor y dormitorio. Hay casas donde la cocina es exterior y otras donde la cocina en la misma pieza. Muy bien, y continuamos, por favor, Lucero. Ajá. La que está acá, profesor, el maguey. Sí, aspectos económicos. Ah, ah. Aspectos económicos. El maguey el maguey forma parte de la economía básica a nivel familiar. De sus hojas se obtiene la fibra de isle para elaborar estropajos, ayates y lazos, además del pulque para autoconsumo y venta por otras partes. El maíz sigue siendo una planta que nos deja de sembrarse. Ante todo para el autoconsumo de la unidad doméstica y de los excelentes se destinan al mercado. La ganadería es escasa y su explotación se da a nivel familiar. Se crían principiantes ovinos, caprinos y aves de corral en el hábito doméstico. Estos animales se utilizan para cubrir gastos, alimentación. La alimentación entra en los otomíes, se basa en el maíz, en el pulque, el nopal y en frijol. Es general la dieta doméstica. Se compone de verduras cosechadas en el huerto familiar, y si la situación lo permite, de un poco de carne. El maguey se utiliza íntegramente como alimento, por ejemplo, el pulque y la flor de maguey son los dos de los productos que se consumen de forma cotidiana. Artesanía. En esta región, la elaboración de artesanías es una actividad complementaria que se comercializa en los mercados locales. Es común utilizar el carrizo para elaborar canastos, macetas, cavas, pecheros, etcétera, así como la fibra del maguey para producir estropajos,
ayate. También se trabaja la vara de saus para hacer chiquihuites, la palma para tejer sombreros, además de fabricar con esta las tradiciones sonajas en forma de palomas. Algunas comunidades, como en el caso del municipio de Alfayucal, hacen cántaros de barro para agua o pulque. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer? Dice. Contesta con ayuda de tu profesor. Las características de los textos monográficos. Localicen otras monografías sobre pueblos indígenas mexicanos. Revisen los textos y compárenlos con lo que leyeron sobre los otomíes. Para ello pueden guiarse con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Cómo se encuentra organizada la información? ¿Para qué sirve un texto monográfico? Esas tres la van a contestar ahorita, pero solo con la información de los otomíes, ¿vale? Adelante. Las contestamos y vemos qué tan acertadas fueron sus respuestas. Muy bien, vamos a ir con la pregunta número 1. ¿Cuál es el tema principal del texto? Lucero, te escucho. Yo le puse pueblos de los indígenas. Ok, Marisela. ¿La misma pregunta? Sí. De los otomíes. Ok. ¿Creen que ese sea el tema principal? O sea, que las personas conozcan la cultura otomí. ¿Cuál También creen sus que sea? lenguajes. Es que conozcan la cultura otomí, porque nos dice, como dicen ustedes, el lenguaje, a qué se dedican, de dónde vienen y demás, ¿no? La número 2, ¿cómo se encuentra organizada la información? Te escucho, Marisela. Bueno, están todas sus características como, por decir, lo que realizan. Estamos hablando de sus artesanías, tradiciones, su gastronomía. Ok, muy bien. Lucero. Yo puse, hacen muchas cosas como el barro, el lazo, sombreros, estropajos del maguey. Ok, muy bien. Si se dan cuenta que dice acá arriba, las monografías, su estructura es tema, introducción, desarrollo y conclusión. Y aquí está el tema, la introducción, el desarrollo y su conclusión. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Qué es lo que nos está mencionando? ¿De qué manera nos empieza a introducir sobre los otomíes? Toda esta parte de qué es su panorama histórico, a qué se dedicaban, y tal vez nos haga falta la parte de la conclusión, ¿verdad? Ese toque final, ¿para qué sirve todo esto o qué es importante conocer sobre los otomíes? Muy bien. La última, ¿para qué sirve un texto monográfico? Lucero. Para investigar las cosas que uno no encuentra y que realizan. Ok. Marisela. Para saber organizar bien las ideas del tema a tratar. Muy bien, correcto. Ese es una y otro para poder transmitir de mejor fuente o mejor dicho, más sintético la información hacia una persona y la pueda entender. ¿Vale? Porque no va a ser lo mismo que ustedes les den un libro a que ustedes ya les den la información sintetizada, ¿verdad? Por una introducción, un desarrollo y un desenlace o conclusión. Muy bien, dice actividad 6. Con ayuda de la lectura, los otomíes realiza un cuadro sinóptico. Tipos de fuentes primarias. Bueno, la actividad 6 la dejamos, esa va a ser, recuerden que como pendiente, para subirla a su plataforma. ¿Vale? Después vienen los tipos de fuentes. ¿Por qué tipos de fuentes? Porque existen tres: primarias, secundarias y terciarias. Y vamos a ver a qué se refiere cada una. ¿Puedes leer, Marisela, las primarias, por favor? Sí, son documentos escritos de forma contemporánea a los hechos que cuentan.
Para muchos historiadores, este tipo de fuentes son las más importantes, ya que su contemporaneidad a los hechos narrados hace que sean mucho más fáciles, mucho más fieles a la verdad. Muy bien. ¿Qué quiere decir esta parte? Lo de las partes, de las fuentes primarias es algo que existió por primera vez, que nadie había sacado y que en su momento tuvo esta parte de, ¿cómo llamarlo? Tuvo ese auge fuerte. ¿Por qué? Porque nadie más había investigado sobre ese tema, ¿vale? Vamos ahora con las fuentes secundarias. Lucero. Dice secundarias. Estas fuentes históricas se encargan de recopilar y reseñar los diferentes hechos históricos. Son, por lo tanto, el resultado de un estudio de la fuente de las fuentes primarias. Muy bien. Entonces, en esa parte, permítanme. En esa parte, ¿qué podemos decir? En las partes de las fuentes secundarias. Las secundarias, como dice, es el resultado de un estudio. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya existe una fuente primaria, por ejemplo, Marisela creó un libro. De su libro, Lucero va a postear un artículo o va a hacer un comentario sobre la información que puso Marisela. Marisela fue la fuente primaria. La fuente secundaria ahorita va a ser Lucero. ¿Por qué? Porque tomó ese libro para hacer un artículo, para hacer un texto, para hacer un folleto. Entonces es secundario. ¿Por qué? Porque está agarrándolo ya de un libro que ya existía. ¿Vale? Y las terciarias. Marisela, por favor. Sí. Terciarias. Son un conjunto recopilado de un gran número de fuentes primarias y secundarias, siendo claros ejemplos las bibliografías o los libros de arte. Apenas es utilizada por los historiadores y es una fuente que se puede considerar secundaria. Así es. Las fuentes terciarias sería, ya que vi que está el libro publicado de Marisela, el artículo de Lucero, yo voy a tomar ambos y voy a ver de qué manera me sirven para poner una nueva información. ¿Por qué? Porque tal vez el artículo de Lucero, como pone sus puntos de vista, Lucero me sirve para ver lo que ella está citando, lo que ella está diciendo. Y el de Marisela, pues la fuente general o el origen de esa información. Por ejemplo, si hablamos de los Marisela va a postear un libro acerca de los gatos. Lucero va a postear un artículo diciéndonos cuáles son los gatos más tiernos. Y yo voy a postear un informe diciendo de qué manera tratar a un gato. Pero voy a basarme en ambos, tanto en el artículo como de Lucero, como el de Marisela, que posteó en su momento su libro. Y por eso es que se vuelve terciario. ¿Por qué? Porque ya no es algo, por así decirlo, concreto o nuevo, sino ya es algo que ocupó una persona, que volvió a ocupar otra persona y que ya muchas personas han ocupado y han hecho diferentes tipos de referencias. ¿Vale? Vamos con la expresión escrita, la paráfrasis. ¿Lo puedes leer, Lucero, por favor? Ajá. Expresión escrita, paráfrasis, es decir, o escribir o otras palabras en contenido de un texto. Es una aplicación o interpretación de un texto. Clasificación de fichas biográficas. Describe los datos de un libro, autor, título, número de edición, número de, número de volumen, lugar donde se editó, fecha de publicación, editorial, número de páginas. De resumen, descubre los datos de un libro, autor, título, número de edición, número de volumen, lugar donde se editó, fecha de publicación, editorial, número de página, colección. De síntesis.
de síntesis. De- de- Se describe la interpretación o para, para, paratrasis, paratrasis, no, parafrasis de un Paráfrasis. texto, de un texto con palabras propias, pero sin alterar el contenido. Así es. ¿Qué quiere decir la paráfrasis? La paráfrasis es lo que tú entiendes de algo que acabas de leer. No tiene que ser lo mismo que está escrito, por eso se llama paráfrasis, porque es algo, por ejemplo, decimos expresión escrita. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo voy a poner yo? Tal vez lo vamos a poner en lugar de poner expresión escrita, vamos a poner formas de escribir. Y entonces está parafraseado, ¿por qué? Porque es algo similar a lo que está dando, a lo que nos dan en un origen o en algún momento. Es por eso que la paráfrasis a veces es complicada de hacer, porque decimos, ¿y por qué no copio tal cual lo que me estás dando en otro lugar? No, la paráfrasis es lo que tú estás entendiendo y lo que le vas a dar a entender a los demás, ¿vale? Eso es una paráfrasis. Y la clasificación de fichas, como dice ahí, de bibliográficas, de resumen y de síntesis, ¿nos sirven para qué? En algún momento las bibliográficas para identificar algún tema. Este se ocupa más cuando haces investigación. ¿Por qué? Las tres sirven para cuando una persona que está haciendo investigación necesita acordarse de dónde sacó esa información. Y entonces las bibliográficas viene el libro, la fuente, el número de página o el link. De resumen, viene la información más detallada o mejor dicho, resumida sobre el tema a tratar. Y la de síntesis, ¿qué quiere decir la de síntesis? Pues es como lo más importante o puntos claves que el autor necesita recordar y es por eso que las tres fichas le sirven de esa manera, para que sean una guía u orientación dentro del proyecto de investigación que está haciendo. Dice, actividad 7. Realiza una biografía denominada La Independencia de México. En dicho trabajo deberás utilizar elementos de la expresión escrita y por último deberás identificar qué tipos de fuentes consultaste. Actividad 8. Ingresa al link, ahí viene, con la finalidad que realices el juego interactivo. Al culminar, toma una captura de dicha imagen, deberás subir a la plataforma. Muy bien, les explico. De la actividad 8, yo ya le subí la liga para que ya nada más le den clic, porque como tal en la tarea, pues no les dejaba ni en la plataforma, pero ya la pude sacar y ya se las puse en la liga para que ustedes ya la puedan hacer. Y de la actividad 7, recuerden hacer una biografía sobre la independencia de México, ¿vale? Y antes de terminar esto, ustedes van a hacer su autobibliografía. ¿Saben qué es eso? No. ¿No? Hablar. Es hablar sobre ustedes. Ustedes van a ser el personaje principal y van a explicar, por ejemplo, Luis nació, mi nombre es Luis Jesús Yáñez González, nací en Tulancingo, Hidalgo, tengo actualmente 26 años, mis gustos son el deporte, la educación, el café, y empiezas a escribir todo, pero en primera persona, porque tú eres la que lo estás escribiendo en este momento, ¿vale? Entonces, iniciamos y ahorita las leemos y compartimos cómo les quedó a cada uno de ustedes. Soy Marisela González García, tengo 45 años, nací en Tulancingo de Bravo el día 27 de marzo de 1978. Mis padres son Manuel González y Epifania García. Tengo dos hermanas, una se llama Margarita y la otra Princesa, y un hermano, su nombre es Manuel. Estudié en la primaria Amado Nervo. Siempre he trabajado, me casé a los 22 años, tengo dos hijas, actualmente vivo con mi mamá y mis hijas. Me gusta todo lo referente a la cocina, ya que me gusta cocinar. Actualmente estoy estudiando la secundaria y mis metas son ser mejor cada día como mamá, como hija y claro, en el ámbito profesional. Ok, muy bien, Marisela. Lucero, te escucho. Yo soy Lucero Dolores Estanes Guillén, tengo 55 años, voy a misa todos los domingos,
vivo en el Estado de México, nací en el Distrito Federal. Actualmente estoy viviendo en Santiago Acutzilapa, municipio de Atlacomulco. Me gusta estar con mi familia, me gusta tejer, hacer manualidades, no me gusta salir sola, soy alegre, me gusta todo y comer de todo, gusta mucho cocinar y tener todo en orden. En mis tiempos libres me gusta mucho ver tele y dormir y pasear. Me gusta mucho la música y todos los domingos salgo con mi esposo a vender y comer fuera. Ok, súper bien. ¿Les costó trabajo escribirlo? No, no. ¿No? Muy bien. Eso es bueno, porque están escribiendo sobre ustedes, pero hay personas que sí les cuesta trabajo en su momento escribirlo. ¿Por qué les cuesta trabajo escribirlo? Porque pues a veces no se conocen. Y entonces, como ustedes dicen, ahorita no les costó trabajo, lo fueron redactando y ambas estuvieron bien dentro de sus dos actividades, ¿vale? Pues déjenme les comparto, vamos a con esta parte de la guía. Dice, ahora vamos a ver las mayúsculas. ¿Por qué creen que sean importantes las mayúsculas? Pues es el inicio de en cualquier, bueno, lo ocupamos, ¿no? Por decir, para hacer una carta, pues lo primero es empezar con la letra mayúscula, ¿no? Y Porque, luego, pues, los nombres propios. ajá, adelante. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que, como dijo Marisela, los nombres propios o nombres de estados o nombres de personas siempre van a llevar mayúsculas, ¿verdad? Siempre, siempre. Si ustedes lo escriben con minúsculas, es una falta de ortografía. Así si escriben, por ejemplo, su nombre, Marisela o Lucero con L minúscula o M minúscula, es una falta de ortografía. ¿Por qué? Porque se supone que la regla ortográfica nos dice eso. Al iniciar un texto o una oración, de la misma manera se tiene que ocupar una letra mayúscula. ¿Vale? Ahora Sí. bien, dice, uso de las mayúsculas. ¿Lo puedes leer, Lucero, por favor? Ujú. Al principio de un escrito, érase una vez, después de un punto, seguido, punto y aparte. Se hizo de, se hizo día, la gente entró, nombre de las personas y lugares geográficos. Carlos María, México. El Sol, Europa. Títulos de obras. El caballero de la armadura oxidada. Nombre dados. Animales y sombre, sobrenombres de, designados a designadas personas. Firulais, Juan Carlos, El Salvador. Títulos de, títulos de dignidades, autoridades o atributos divinos. Secretario Santo. Nombre de instituciones. Secretaría de Educación Pública. Nombres de ciencias. Pedagogía. Psicología. Después de los signos de interrogación y admiración, ¿cómo te llamas? Yo me llamo. Números romanos. 1, 5, 1, 1, 5, 10. El otro nombre ya no sé. 50, 100, 500 y 1000. Ah, los, hasta ahí. No, lo último también. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos ayudan a- para la determinación de significados o una mejor comprensión de la que se lee, dándole un ritmo y un espacio a la lectura.
Muy bien. Así es, Lucero. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy bien. El uso de las mayúsculas ahí nos dice dónde se tiene que ocupar, ¿verdad? No podemos escribir un texto, como lo habíamos dicho, iniciar a escribir un texto si no lleva mayúscula. ¿Por qué? Porque sería una falta de ortografía. También nos dice después de los puntos, punto y seguido, punto y aparte. Obviamente que punto y final no, porque punto y final ya terminamos. Pero punto y seguido y punto aparte sí nos está indicando que es un nuevo comienzo de otra idea. Después dice nombre de personas y lugares geográficos. Como lo comentábamos hace un momento, todos los nombres de personas siempre inician con su mayúscula y demás. Y ahí nos está dando toda esa parte importante de dónde ocupar las mayúsculas, cómo ocupar las mayúsculas y por qué no tenemos que ocupar minúsculas. Y es por eso que cuando luego llegamos a ocupar las que nos dicen, es que veo una falta de ortografía. Y nosotros, ay, pero ¿cuál? ¿No? Y lo leemos y decimos, no, pues sí es correcto. Ajá, para nosotros es correcto, pero para alguien que en su momento sabe que el no ocupar las mayúsculas es una falta de ortografía, pues está esa primera parte. Vamos ahora a los signos de puntuación. En esta parte de los signos de puntuación, ¿para qué nos sirven? Para separar nuestras ideas, ¿verdad? Los cuales son la coma, el punto y coma, punto y aparte, punto final, punto seguido, 3 puntos. Todo eso nos sirve para ir separando las ideas y no se escuche de corrido. Por lo general lo ocupamos cuando hacemos un cuento, ¿verdad? Sí, una carta. Así es. Entonces, si nosotros ocupamos esos puntos, pues nos va a ayudar dentro de cada uno. Vamos a ver, dice el punto. El punto y seguido. ¿Lo puedes leer, Marisela, por favor? Sí, dice el punto. Después del punto se escribe en mayúscula. Punto, ay, ya no se ve. Punto y seguido. Ah, ya no se ve. Tras él se sigue escribiendo en la misma línea. Punto y aparte. Tras él se escribe en la línea siguiente. Punto y final. Se pone al final de un texto. Ahí está. Muy bien, gracias Marisela. En esta parte, como dice punto y seguido, tras él se sigue escribiendo en la misma línea. ¿Qué quiere decir? Que después de que pusimos punto y seguido, continuamos dentro de la misma línea. ¿Qué quiere decir? Es parte de la misma idea del mismo párrafo que estamos escribiendo. Punto y aparte porque vamos a comenzar una nueva idea. Tal vez ya concluyó lo que estábamos haciendo arriba, ahora viene algo nuevo relacionado a lo que estamos hablando. Y obviamente punto final es porque ya concluyeron las ideas sobre este tema. Ahora vamos con el uso de la coma. Lucero, por favor. Se coma, separa, sepa, separa elementos de una enum- enumeración, encierra aclaraciones, indica la eclipse del verbo antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda, no obstante. Así es. La coma, como dice, separa elementos de una enumeración. Sí, cuando vamos poniendo 1, coma, 2, coma, 3, coma, y así, en lugar de ocupar también el guión largo, o sí, el guión largo, que es el que se ocupa, o el guión medio. Después dice, encierra aclaraciones. ¿Qué quiere decir? Las comillas. Las 2 comillas que ponemos arriba es una aclaración y es lo que encierra. Indica la elipsis del verbo. ¿Qué quiere decir? Lo importante antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda, no obstante también, o para separar una idea de otra que va a continuar, ¿vale? También lo ocupamos en un listado, ¿no? Cuando ponemos, me traes tomates, coma, chiles, coma, ¿no? Y entonces lo estamos poniendo para que la persona entienda todo lo que nos va a traer. O cuando vamos a hacer una negación dentro cuando escribimos un mensaje de texto de sin más, no podemos decir, no, está mal. Le ponemos no, coma, está mal, ¿verdad? Mm, Para que tenga mejor coherencia lo que estamos escribiendo. Muy bien, ahora siguen los 2 puntos. Lucero, por favor. ujú. Señalen expresiones textuales, inician una enumeración, introducen una ejemplificación o una aclaración en el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía.
al desarrollar y explicar un enunciado. Así es. Por lo general ocupamos cuando hacemos listas, ¿no? Cuando ponemos ingredientes, 2 puntos, no sé, arroz, lechera, canela, y los vamos enumerando y vamos poniéndolo ahí. O cuando vamos a hacer una numeración de ideas y ponemos, es importante comprender los siguientes puntos. 2 puntos, el tener en cuenta las mayúsculas, el tener en cuenta el uso de los signos de puntuación, usar comas, usar comillados y demás, todo eso ya lo estamos poniendo y entonces para eso nos sirven los 2 puntos, para continuar con la misma idea, pero de una manera más enumerada o formal. Vamos con el punto y coma. ¿Lo puedes leer, por favor, Lucero? Dice, indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Separa elementos de una enumeración que ya tienen coma. Inicia proposiciones. Así es. El punto y coma, como lo veníamos mencionando, ¿no? Es para dar el mismo punto de vista de una idea. Entonces, para eso nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos hilando la idea dentro de un texto, dentro de una oración, y para no que se escuche muy repetitivo, para que no se escuche el corte tal vez de lo que estamos diciendo, se ocupa el punto y coma, ¿vale? Y continuamos con el mismo tipo de idea. Vamos con los puntos suspensivos. Adelante, Lucero. Dice, puntos suspensivos. Al final de una oración no terminada, al final de una enumeración incompleta, para indicar la opción, omisión de un párrafo. Así es. Puntos suspensivos es, por ejemplo, para dejar en suspenso a una persona. Cuando estamos escribiendo un mensaje, vienes porque te voy a mostrar algo y le pones puntos suspensivos. Es como de, ¿y por qué? ¿Qué va a hacer? No sé qué. Y entonces estás en suspenso para la otra persona. Lo mismo pasa cuando estamos leyendo una historia, ¿no? Y sabemos que hay un segundo libro. ¿Y qué pasa con el segundo libro? Ahí luego las historias se pasan y de repente la niña se asustó y te ponen los 3 puntos suspensivos y hasta que no compras el segundo libro, no puedes seguir con la historia. Y entonces es para eso, para dar suspenso a lo que está pasando o a lo que nos quieren dar a entender. Vamos con los signos de interrogación. Te escucho, Lucero. Signo de interrogación. Se escriben al principio y al final de las preguntas. Así es. Cuando hacemos nosotros preguntas es cuando ocupamos signos de interrogación y siempre en el español se ocupan al principio y al final. Actualmente muchos jóvenes solamente lo ocupan al final, pero no, solo en el inglés se ocupa el signo de interrogación al final. En el español existe por eso un inicio y un final de la pregunta. Vamos con los signos de exclamación o de admiración. Te escucho, Lucero. Ajá. Sí. Se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas. Así es. ¿Por qué son de exclamación o de admiración? Porque es algo que nos sorprende, ¿no? Cuando ponemos felicidades y lo ponemos entre signos de admiración, ¿por qué? Porque nosotros estamos felices o nos sorprende o nos gusta que la otra persona cumpla años o que logró algo y entonces de esa manera le demostramos que pues estamos felices. ¿Por qué? Porque está entre signos de admiración. El guión. ¿Lo puedes leer, por favor? El guión se coloca detrás de las sílabas. No sirve para dividir una palabra al final de una línea. Así es. Cuando no nos cabe en una libreta, cuando estamos escribiendo, eso es más de manera manual, escribiendo algo, separamos la palabra con un guión y le continuamos a la parte de abajo. También nos sirve, como lo decíamos hace un momento, para separar los números, porque a veces se pueden separar por guiones, ¿verdad? Y entonces al poner 1, guión 2, guión 3, guión 4, guión 5, también nos sirve para ir separando. Y vamos con las reglas del paréntesis. ¿Lo puedes leer cómo se usa y cuándo se usa, por favor, Lucero? Dice, ¿cómo se usa? Siempre se debe abrir y cerrar el signo, siempre debes ir pegando a la palabra con la que abra y se cierre. Se puede combinar con otros signos ortográficos en dado caso de que el paréntesis cierren y luego venga un signo de la puntuación
es decir, pegando al paréntesis. ¿Cuándo se usa? Para aclarar información, para dar precisión, para conducir opciones, para citar, para indicar ocataciones del autor, para introducir elementos en un listado. Así es. Los paréntesis es para eso, ¿verdad? O por lo general para indicar una acción. Cuando estamos escribiendo un texto y demás, lo ponemos el paréntesis para indicar una acción que ya pasó o de una persona. Por ejemplo, cuando estamos hablando, no sé, de Lucero. Lucero vive en su casa con su familia. Ella siempre va a cenar con su esposo. Le gusta mucho correr y le gusta jugar entre paréntesis, con sus nietos, sus hijas y su esposo. Se cierran los paréntesis. Y ahí estamos diciendo con quién le gusta jugar, ¿no? Y después le podemos poner, y es muy feliz con ellos. Y ya, pero ya mencionamos a las personas dentro de esos paréntesis. Y para eso se puede usar muchas veces. Ahora sí, actividad 9. Observa las imágenes. Ajá. Número 1, dice, numera las imágenes del 1 al 4 de acuerdo con el orden en el que suceden las cosas. Y número 2, escribe de manera breve un relato basado en las imágenes anteriores. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a imaginar la historia y la van a escribir. Ustedes van a ordenarla. Ahorita no la van a ordenar. ¿Por qué? Porque no la podemos, pues como tal, ponerlo en la pantalla. Pero en su mente lo van a ordenar y van a escribir su historia. ¿Vale? Adelante, chicas, para que ahorita la comentemos cómo quedó la historia de cada uno de ustedes. Buenas tardes. Muy bien. Marisela, te escucho. ¿Cómo quedó tu historia Bueno, con esas 4 imágenes? es una historia breve. Don Manuel es un señor que le gusta el campo, le gusta sembrar árboles frutales en su huerto para después cosechar y degustar sus frutos con su familia. La número 1, bueno, yo enumeré así: el señor Manuel siembra su árbol de pera. 2, lo riega, le pone abono, lo recorta para que crezca y dé sus frutos. El 3 ya está cosechando. Y la 4 disfruta sus peras con su esposa e hijos. Ok, muy bien, Marisela. Lucero, te escucho. Ajá. Dice, el papá cultiva fruta para que crezca grande y bonita y la cuida mucho. Le pone mucho empeño de que crezca y no se le pone mucho empeño de que crezca y que no se marchite. Al poner otras semillas, también la cuida, la riega y le da mucho mantenimiento y la conserva muy limpia para cuando las plantas ya den frutales, ya, ya, ya den frutales, las cosecha para después llevárselas a su familia y así se sienten felices de su ogro, de su logro, de su papá, y así todos disfrutan esas ricas frutas y todos felices y alegres. Ok, muy bien, Lucero. Entonces, si nos damos cuenta, 4 imágenes nos pueden dar mucho para escribir, ¿verdad? En este momento ustedes cortaron su historia, pero si yo les hubiera dicho, hagan 3 hojas con 4 imágenes, ¿hubieran podido hacerlo? Pues sí, porque bueno, no tantas, tal vez, ¿verdad? Pero pues las imágenes se prestan para contarla, ¿no? Aparte, bueno, yo me imaginé a mi papá. Ajá. Entonces, pues sí, yo digo que sí se puede hacer. Ok, muy bien. Lo que tienen que cuidar es eso, empezar a volar un poquito más su imaginación, porque nosotros lo que yo vi, bueno, lo que yo vi que hicieron fue guiarse tal cual con la imagen. Fue a sembrar, cosechó, cultivó y se lo llevó a su familia. Pero si ustedes le llegan a preguntar en algún momento a un niño pequeño qué quiere decir cada una de esas imágenes, pues les puede decir otra cosa, ¿no? Tal vez no sembró un árbol,
Tal vez sembró algo diferente, tal vez lo que estaba regando era su huerto, sus plantas, su terreno, y posteriormente tenía hambre y empezó a cortar unas frutas hasta que llegó a su casa y fue feliz. No sé, recuerden que la imaginación tienen que dejarla volar. ¿Por qué es importante hacer eso? Una, porque son actividades que ustedes están realizando de secundaria y tenemos que activar esa parte de la imaginación nuevamente. Y dos, para que no nos enganchemos. Yo sé que a veces, pues por el trabajo y demás, pues bajamos un poquito el nivel de nuestra imaginación, pero yo sé que ustedes lo pueden lograr. Número 10 dice, reflexiona, ¿has escuchado la frase, una imagen vale más que 1000 palabras? Observa las siguientes imágenes. Escribe una historia que refleje lo que imaginaste al observar la imagen anterior, ¿vale? Ahora esta historia, ¿cómo la van a hacer? La van a hacer de manera, por así decirlo, en equipo. Lucero y Marisela van a crear una historia con la imagen que ustedes están viendo. Imaginen todo lo que quieran, creen todo lo que quieran y esa historia quiero ver para cuánto, o mejor dicho, esa imagen quiero ver para cuánto les da a escribir a cada una de ustedes. ¿Vale? Adelante. Entre las dos, ¿verdad? Las escucho. ¿Cómo quedó su historia? Bueno, empezamos así. Lucero y yo compramos un rancho porque nos gusta criar animales. Así que juntamos nuestros ahorros y primero compramos pues un borrego, una borrega y de ahí se fueron reproduciendo. Lo mismo hicimos con las gallinas, compramos gallinas, patos, puercos. Empezamos con poquitos. Después se construyó una casita donde podíamos estar nosotras. Poco a poco fuimos construyendo los corrales para cada uno de los animalitos. ¿Me sigues, Lucero? Ajá. Y así Marisela y yo compramos árboles, pinos y plantas para sembrarlas y también para cuidarlos, para cuidar a los animalitos. Y les dimos de comer también. Colocamos una casa para meter todo el alimento para que no se nos echara a perder. Y también decidimos hacerles más casitas y corrales y, y dejarlos libres en sus ratos que salían a pasear ellos y que crecieran grandotes y fuertes. Compramos unas gallinas y puerquitos y los logramos tener todo un día. Tuvimos que tener no, ¿qué es? Todos los puerquitos y logramos tener todo una crianza de animalitos, como eran nuestros sueños. Y los árboles les dimos mucha vida para que tuvieran mucha sombra los animalitos. Y también cortamos pasto para los animales. Nuestro, nuestro ranchito fue creciendo, teniendo más ganado y nosotras contentas de haber logrado lo planeado. Así vivir contentas de nuestro ranchito con todos nuestros animalitos para después venderlos, para después vender los huevos y los animalitos y después comprar más para que se reproduzcan más animalitos. ¿Y es todo? Sí. Muy bien. Observación, chicas. Veo que aún les sigue costando hacer esa parte de sus cuentos. Les pido que tengan mejor redacción. Uno. Dos, tengan cuidado al repetir mucho palabras porque repiten y repiten también. Entonces tengan cuidado. Tres, hicieron un cuento. Yo no escuché el título de su cuento. ¿Vale? Entonces tengan cuidado en esa parte.
4, tengan cuidado en que si se les están dando muchas opciones dentro de esa imagen, sean muy repetitivos con solo animales y animales y animales. Tenían montañas, tenían árboles, tenían pinos, tenían flores, tenían maíz, tenían alimento de puerco, tenían un asiento, tenían un pavo real. No sé, vean todas las opciones que tienen y entonces de esa manera ustedes pueden crear un cuento más extenso. Les dije, entre 2 personas, ¿para qué? Para que sea más extenso, tenga más de dónde sacar, pero aún así les costó mucho trabajo. Entonces, esas son las observaciones generales. ¿Pueden mejorarlo? Sí, de manera individual pueden mejorarlo, pueden cambiarlo un poquito y posteriormente subirlo a plataforma, ¿vale? Y pues bueno, eso ha sido hasta el momento todo. No sé si tengan alguna duda. No, yo estoy No, bien. ¿No? más